¿Cómo estás? Mira, hoy en este vídeo pues te quiero hablar de una sorpresa relativamente reciente que he tenido. Uno nunca termina de sorprenderse de la cantidad de estupideces que pueden llegar a decir estos enloquecidos de la leyenda rosa. Esta vez la estupidez viene de un lado sorprendente, o sea, viene de un señor que es doctor en historia. Y no solo eso, sino que es un señor que da clases y que creo que es el responsable de los cursos de doctorado, o lo era, en el Colegio de México, nada menos, que es una institución de muchísimo prestigio. Y creo que también ha trabajado o sigue trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conocido por las siglas INAH. Es un español del cual ya he hecho alguna referencia sin nombrarlo, y hoy tampoco me da la gana de nombrarlo. Yo a estos estúpidos de verdad que no les voy a hacer propaganda gratis. Te pondré los vídeos en los que he hecho referencia a él. Son dos vídeos, uno se titula Los indianos y otro se titula De Argel a Guayaquil. Y te pondré las referencias para que los veas, porque bueno, ya fue en su momento que dijeron, que dijo o que yo vi unas estupideces absolutamente increíbles. O sea, no son estupideces al nivel de Gullo, porque lo de Gullo son brutalidades propias de un ignorante profundo, que casi da la impresión de que no sabe ni hablar. Este otro no, este es un tío que sabe mucho, y se le nota clarísimo, tiene una enorme información. Pero este lo que se le nota claramente es que es un experto en la manipulación. Es decir, no hay más vueltas que darle, es todavía peor, ¿no? Es todavía peor. Bueno, pues nada, vamos al grano. ¿Qué es lo que me sorprendió? Me sorprendió pues, que en algunas series de conferencias que este hombre ha dado y que están en YouTube, a propósito pues, de que bueno, hemos pasado recientemente los bicentenarios de las independencias de algunos países latinoamericanos, y creo que posiblemente pues, todavía hay alguno más por celebrar, los bicentenarios. Pues entonces este ha tenido la osadía, es fantástico, la osadía de decir que no fueron guerras de independencia, sino que fueron guerras civiles. Y el tío se quedó tan ancho después de decir eso. Bueno, ¿cuáles son sus argumentos para decir que no fueron guerras de independencia? Entonces, bueno, pues los argumentos son los siguientes. Uno, pues que no podían ser guerras de independencia porque ninguno de estos lugares de Latinoamérica tenía ningún sentido de nación. O sea, el concepto de nación era un concepto incipiente en aquellos tiempos, salido de la Ilustración francesa y británica, y que entonces, pues claro, ¿qué sentido de nación? Ni que nada, o sea, los mexicanos... O sea, México no existía, existía el virreinato de la Nueva España o el virreinato de Nueva Granada, pero no existía Colombia, no existía Venezuela. Entonces, ¿qué rayos iban a decir que se iban a independizar? Pues si no existían. Entonces, bueno, ese es un gran argumento, ¿no? No existía. El otro gran argumento que aporta es que, pues claro, muchos de estos primeros brotes de guerra civil, que no era independencia, pues incluían la exclamación de ¡Viva Fernando VII!, que era entonces el presunto o deseado rey de España, porque ese señor estaba prisionero de Napoleón Bonaparte. Entonces terminaban sus aclamaciones, pues, por ejemplo, don Manuel Hidalgo, en el famoso grito de Dolores, pues incluía la exclamación ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ¡viva la religión! Y ¡viva Fernando VII! Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de independencia es esta en donde uno grita ¡Viva Fernando VII!, ¿no? ¿Qué más cosas son las que decía o las que dice este personaje tan absolutamente peculiar y folclórico?
Pues, hombre, por ejemplo, menciona el caso de la independencia de Argelia, ¿no? Que dice, mira, en el año 1950 y tantos, 60, no me acuerdo cuál es el número exacto, en la mitad del siglo XX, Argelia, que era una provincia de la República Francesa, se independizó de Francia tras una larga y sangrienta guerra con terrorismo, con cosas espantosas, ¿no? Cuando finalmente consiguieron la independencia, lo que hicieron las nuevas autoridades argelinas fue, número uno, expulsar a todos los franceses de Argelia y a sus descendientes. Número dos, declarar que la lengua oficial de Argelia era el árabe y no el francés. Número 3, declarar que la religión oficial de Argelia era la religión del Islam, no la religión católica de los franceses. Y ya está. Dice, hombre, eso sí que, decía este hombre, eso sí que es independizarse, no, lo demás no. Lo demás, seguimos en la misma, ¿no? ¿Qué clase de independencia es esa? Vale. Vamos a ver. Entonces yo te voy a contar un poco cuál es el nivel de ignorancia, manipulación y estupidez de este señor. Vamos por partes. Primero, ¿que fueron guerras civiles? Sí, por supuesto que fueron guerras civiles, claro, en el sentido de que una guerra civil es cuando los miembros de una comunidad X, la que sea, una provincia, un virreinato, un reino, lo que sea, pues empiezan a luchar unos con otros. Una guerra civil no es una guerra contra un enemigo externo, sino que es una guerra entre bandos contrarios, ¿no? Fueron guerras civiles, por supuesto, pero eso no quita que también fueran guerras de independencia, porque justamente la guerra civil venía en que unos querían cortar los vínculos de sometimiento a España y los otros no querían cortar los vínculos de sometimiento a España. Y probablemente los dos tenían características más o menos similares, los dos eran pues, criollos, mestizos, lo que fuera, ¿no? Es decir, eran gente de Nuevo México o del Virreinato del Perú o del Virreinato de La Plata, exactamente igual, pues a unos les convenía, ¿por qué? Pues por razones de comercio. Si había uno que tenía mucho comercio con España, decía, pues hombre, meternos en guerra con España me va a destruir el negocio. Y en cambio otros decían, pues mira, yo si rompo vínculos con España a lo mejor puedo hacer más negocios con Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿eran guerras civiles? Sí, señor, eran guerras civiles. Pero claro, si no eran guerras de independencia, ¿qué eran? Una guerra civil tiene un objetivo, ¿no? Es decir, la guerra civil española, por ejemplo, en la última guerra civil, pues había unos señores que querían una república liberal y una república democrática y una república donde la voluntad popular fuera más importante que la voluntad de las élites, y entonces hubo una guerra civil porque hubo un levantamiento de militares apoyados por la Iglesia y por las élites económicas, que decían que qué es esto de que la mayoría imponga su voluntad, pues eso estamos nosotros. Entonces hubo una guerra civil interna. ¿Cuál era el objetivo? Pues los unos imponer la democracia popular del pueblo y los otros impedir la democracia popular. Bueno, ¿era una guerra de independencia? No, señor, no era una guerra de independencia, era una guerra de acabar con el otro. Lo mismo, pues como uno puede decir, la Revolución Mexicana, ¿fue una guerra civil? Sí, señor, fue una guerra civil, pero no fue una guerra de independencia, obviamente, claro que no. Las guerras de independencia fueron guerras civiles, sí, señor, pero ¿cuál era el objetivo? Si no era independencia, ¿para qué estaban peleando unos con otros? Es decir, a ver, ¿para qué peleaban en México Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria? ¿Para qué? ¿Para qué estaban peleando? ¿Por qué se metieron en una guerra en contra de los conservadores y reaccionarios que querían mantener el sistema antiguo de España? ¿Para qué? O San Martín, o Javier Mina, o Simón Bolívar, o Sucre. Es decir, si no era por la independencia, ¿para qué peleaban? Sí, se puede preguntar, ¿para qué? O sea, era ganas de fastidiar, ganas de molestar, ganas de... Pues no, señor, peleaban porque sí querían la independencia. La cosa que se le olvida
al mamarracho ignorante este, es que, y no la menciona en absoluto, son los precursores de la independencia, que eran clarísimos, clarísimos, clarísimos. Es decir, los precursores de la independencia empiezan, uno, con la expulsión de los jesuitas. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Pues sí, efectivamente. La expulsión de los jesuitas creó tal trauma en las élites criollas que ahí empezaron las primeras revueltas y las primeras ideas de el rey de España no es nuestro rey. El rey de España es un mamarracho que va a su bola y que a nosotros nos maltrata. Y de hecho fueron los jesuitas expulsados, algunos famosos, hablaré de ellos en otra ocasión, que con sus escritos y etcétera, etcétera, fueron como diciendo, alentando el fuego. Dice, oye, señores, que nosotros somos peruanos y que estos tipos que nos han expulsado a nosotros jesuitas tan injustamente, estos no son peruanos. Fue la primera semilla. De esto, no es ignorante, este manipulador no dice ni media palabra. Segundo hecho que es capital, absolutamente capital, la independencia de los Estados Unidos de América, a la que los americanos no la llaman guerra de independencia, sino que la llaman la American Revolution o también la Revolutionary War. ¿Qué quiere decir eso? Pues que efectivamente también fue una guerra civil que involucraba una revolución, porque iban a romper con el antiguo esquema de autoridad y querían poner un nuevo esquema basado en otros valores y en otros principios, acordes con todo lo que se había estado hablando de la Ilustración. Y fue una revolución completa, y fue una revolución que los criollos americanos estaban observando atentísimamente, y recibían periódicos, recibían libros, sabían perfectamente todo lo que había pasado, conocían perfectamente el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que escribió Thomas Jefferson. Conocían todo eso bien. Y la tercera es la Revolución Francesa, que acabó con el mito de que el rey está puesto por Dios y que uno no puede sublevarse contra el rey. Es un horrible pecado. Pues resulta que los franceses se sublevaron contra el rey y encima le cortaron la cabeza y Dios no dijo ni media palabra. Dios se quedó calladito, ni media palabra. Con lo cual, esto, oye, cambió el panorama de una forma brutal. No solamente en las colonias latinoamericanas, sino incluso en la propia España. Aquello fue un choque salvaje. Y en toda Europa, la Revolución Francesa puso patas arriba eso. Es decir, que le pudieran cortar la cabeza al rey de Francia, que, ojo, Francia era considerada la hija primogénita de la Iglesia, ¿no? Lo más católico. Entonces, oye, y Dios no dijo nada. Entonces dije, pues si Dios no ha dicho nada, es que les podemos cortar la cabeza a los reyes. Es fantástico. Bueno, pues este manipulador ni menciona nada de nada. ¿Por qué? Porque no le interesa demostrar de que en los señores que promovieron la guerra civil de la independencia estaba claramente la mirada puesta en el norte, en los Estados Unidos, diciendo, oye, eso es lo que queremos, exactamente, hacia allá vamos, eso es lo que necesitamos. Y por supuesto que buscaban la independencia, absolutamente por supuesto. No, oye, pero ¿y qué tal eso de Fernando VII? De que decir viva Fernando VII. Dice, mira, el viva Fernando VII lo decía todo el mundo, incluso en España, pero es que claro, en esos momentos Fernando VII no estaba muerto, pero es como si lo hubiera estado, o hasta peor, porque estaba prisionero de Napoleón. Napoleón en aquellos momentos era lo más poderoso del mundo. Controlaba toda Europa, menos la isla de Gran Bretaña, que se defendía como gato panza arriba. Entonces, si Napoleón tenía prisionero y había logrado que abdicara, o sea, que había renunciado, o sea, Fernando VII había renunciado a ser rey de España para darle ese título de rey de España a Napoleón, que se lo traspasó un hermano suyo, a José Bonaparte.
decir, o sea, pensar que Napoleón iba a ser derrotado en aquellos momentos era como pensar que hoy día, no sé, los mexicanos pueden derrotar a los Estados Unidos de América. Pues no, no va a pasar. Algún día ya veremos, pero hoy no. O Canadá, que Canadá le declara la guerra a los Estados Unidos y gana. No, no, no va a pasar. Pues es lo mismo, es decir, pensar que Napoleón iba a ser derrotado por alguien era impensable, absolutamente impensable. Era considerado pues, invencible, lo tenía todo. Pues entonces decir viva Fernando VII era lo mismo que decir, yo qué sé, pues, cualquier cosa. Lo mismo que decir viva la Virgen, claro que sí, viva la Virgen o viva el sol, ¿no? viva la libertad, cualquier cosa. Es decir, eso no tenía absolutamente ningún valor. Probablemente podía tener el valor de que algunas de las gentes menos informadas, más fanatizadas por ese lavado de cerebro que le habían hecho a la gente durante siglos, de que el rey, el rey, el rey, pues claro, decir viva Fernando VII era como una especie de forma de no hacer demasiadas olas y no alborotar demasiado, pero efectivamente aquello no tenía absolutamente ningún sentido. Pues esto sobre las guerras civiles, ¿no? Eran guerras de independencia, pero clarísima. Luego, en otro vídeo hablaremos sobre que las guerras civiles están diciendo algunos que no existieron, o sea, que eso fue, al final fue una especie de acuerdo entre masones. De esto hablaremos en otro vídeo, ¿no? Lo de la independencia de Argelia, esa estupidez también, esto ya está respondido en uno de los videos que te he puesto ahí, pero vamos a darle también un par de palabras. Es decir, oiga, España en los 3 siglos que estuvo en México o en Perú o en donde fuera, o en Ecuador, había arrasado con todas las religiones locales, con todo. Con lo cual, evidentemente, no había nadie que pudiera decir, es que vamos a expulsar a todos los españoles, es absurdo. Es decir, América es una realidad completamente distinta de la realidad de Argelia. Igual que en los Estados Unidos, es decir, no, es que los Estados Unidos no querían independizarse. Es la cosa más estúpida del mundo porque empezaron con una declaración de independencia. Antes de hacer ninguna constitución ni de nada, antes de que ni siquiera fueran capaces de pensar que iban a hacer un Estado con las 13 colonias, suscribieron una declaración de independencia. Y desde luego, cuando consiguieron derrotar a los ingleses y consolidaron su independencia, a ninguno de ellos se les ocurrió expulsar a los ingleses y a los descendientes de los ingleses, tampoco a ninguno de ellos se les ocurrió prohibir el idioma inglés, porque si no, ¿qué iban a hablar? Y tampoco a ninguno de ellos se les ocurrió prohibir la religión cristiana, la que fuera, aunque tuvieran varias, aunque fueran metodistas, cuáqueros o lo que fuera, ¿no? A ninguno se le ocurrió. Con lo cual ya te das cuenta del planteamiento manipulador, manipulador y perverso de este infame profesor hispano-mexicano, español devenido en vividor en México, ¿no? Bueno, pues esto es. No sé, no tengo muchas cosas más que añadir sobre el tema. Ya me contarás qué es lo que te parece, pero es que desde luego es un disparate decir que no querían la guerra civil. Es que no había naciones. Bueno, claro que no, pero estaban naciendo, lo mismo que los Estados Unidos no existían cuando hicieron la declaración de independencia. Empezaron a existir probablemente 15 o 20 años más tarde cuando hicieron la Constitución. Pero lo que había era claramente una voluntad de decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ya no somos dependientes del rey de Inglaterra y no queremos ser dependientes del rey de España. O sea, había una voluntad clarísima de independencia. ¿Que cómo se iba a ir cristalizando aquello? Pues es que es lo mismo, oye, que cuando una señora está embarazada, pues primero tiene un embrión y después aquello va creciendo un poquito más y se convierte en un feto y después crece un poquito más y nace y tienes un bebé y después vas teniendo, pues va creciendo y el bebé ya no es tan bebé y luego ya empieza a caminar y a correr y luego ya va a la universidad y luego se casa.
Entonces, hay un desarrollo, ¿no? Es decir, uno no pasa de ser una colonia a ser una nación en un minuto, o en un chasquido, o en una reunión nocturna. Entonces, hay pues todo un momento de empezar siendo un embrión, bla, 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 un parto, un nacimiento, etcétera, etcétera. Si tú quieres, a lo mejor pues las guerras civiles por la independencia fueron el parto, pero desde antes ya había un embrión que estaba creciendo ocultamente, eso estaba clarísimo. Después hubo un parto y después nació una criatura chiquitita, es decir, el México o el Chile del año 1822, el Chile del año 1822 es comparable a un bebé de 2 meses, ¿no? Entonces, claro, tenía que crecer y fortalecerse y organizarse, y etcétera, etcétera. Bueno, pues es que, Dios mío, qué gente más perversa y más manipuladora y más enredadora de la historia y de la realidad. Pues nada, muchas gracias por tu atención, seguiremos hablando, sé feliz y por favor dale publicidad a este vídeo. Ya te he insistido que yo no gano nada, yo no te pido un centavo, yo ni siquiera te pido que pongas likes, te pido, aunque sea, ponlo en tus redes sociales, difúndelo, difúndelo, hay que terminar con tanto embuste. Sé feliz, hasta pronto.